Vamos a ver el tema del razonamiento. Esta es la tercera estructura mental que aparece en la persona. Si se acuerdan, cuando nosotros habíamos definido la lógica decía es el arte de razonar por el cual el hombre procede con orden, facilidad y sin error en el uso de la razón. La lógica apunta a esta. ¿Por qué? Porque esta estructura mental la supone a las otras dos, al concepto y al juicio. Y esto lo vamos a ver porque esta estructura mental tiene, por un lado, una materia y tiene, por otro lado, una forma. La materia de esta estructura, a su vez, vamos a distinguir, por un lado, una materia próxima, que sería ¿quién? Mi juicio. Y por otro lado, una materia remota, que sería ¿quién? Mi concepto. Por lo tanto, así como habíamos señalado con anterioridad, no puede haber juicio previo, no puede haber juicio posible sin conceptos previos. Vamos a decir, no puede haber razonamiento sin juicios previos y sin conceptos previos. ¿Estamos? Pero sobre todo, la forma del razonamiento es el argumentar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la mente, ¿sí?, mediante un acto intelectual ordena, trabaja uno, dos o más juicios para luego inferir o reducir lógicamente otro juicio. ¿Sí? Eso es lo que implica el razonamiento. Por eso nosotros lo podemos expresar con la frase de algo se puede inferir otro algo de algo. Pero aquí, cuando planteo que el argumentar, mi mente tiene que ordenar, tiene que trabar para luego concluir lógicamente algo. Esto tengamos presente, fundamentalmente, que cuando hay razonamiento o tiene que haber razonamiento, cuando la mente puede ordenar y trabar para luego concluir. Por lo tanto, el razonamiento no es una suma de juicio, ¿sí? El razonamiento no es una suma de juicio, sino que mi mente debe encontrar un orden, un trabazón que me indique que puedo llegar al razonamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, el juicio, mi perro es un animal. Y tengo otro juicio que diga, el oro es un metal. Aquí mi mente no puede ordenar, no lo puede trabar, por lo tanto, no puedo concluir lógicamente algo. Entonces, con estos dos juicios, yo no tengo un razonamiento, no puedo llegar a un razonamiento. Pero si yo hubiera puesto, mi perro es un animal, y abajo digo, todo perro es ser vivo,
Por lo tanto, voy a decir algún ser vivo, ¿sí?, es animal. ¿Entienden? Aquí mi mente de esto dos ha llegado aquí. Mi mente pudo ordenar, pudo trabar a estos dos para luego llegar aquí. Y aquí hay razonamiento. ¿Comprenden? Mi mente tiene que encontrar algo que me indique que yo estoy razonando. ¿Sí? Es lo mismo si digo, por ejemplo, a ver, toda persona es inteligente. Y digo, Juan es persona. Mi mente acá traba a los dos para luego decir, Juan es inteligente. ¿Sí? Y eso es el razonamiento. Eso es propiamente el razonamiento. ¿Entienden? Por eso, vamos a decir así, la suma de juicio o la concatenación de juicios no hace a un razonamiento. Lo que hace que un razonamiento sea razonamiento es cuando mi mente puede ordenar, puede trabar para luego poder inferir otro juicio. ¿Sí? Entonces, mi mente lo puede hacer y de esa manera yo puedo concluir lógicamente que estoy en presencia de un razonamiento. Ahora bien, retengamos esto para poder definir concretamente lo que es un juicio, lo que es un razonamiento. ¿Sí? Vamos a ver que ahora, cuando definamos al razonamiento, vamos a tener implícitamente la materia y la forma del razonamiento. Vamos a ver, ¿qué es el razonamiento? ¿Sí? ¿Cómo vamos a plantear una definición del razonamiento? Vamos a decir que es el acto intelectual que a partir de uno, dos o más juicios se infiere o deduce otro juicio. De esta definición, nosotros vamos a tener que tener en cuenta los siguientes aspectos. Fundamentalmente de esta definición sale la función del juicio. ¿Cuál es la función del juicio? Inferir o deducir. Entonces cabe la pregunta de plantearse ¿qué implica inferir? ¿Qué implica deducir? Y vamos a decir, es el tránsito lógico, ¿sí?, de uno o más conocimientos adquiridos y conocidos, vamos a cambiar, reconocidos, ¿sí?, reconocidos como verdaderos a otro conocimiento que está implícito. ¿Sí? Entonces, de esta manera, eso es lo que nosotros tenemos que
entender por inferir o deducir. Es el paso lógico de algo que vos ya conoces, que algo que vos ya sabés y sabés que es verdadero, a otro conocimiento que está en ello. Por eso hace rato hemos planteado el ejemplo, o podemos plantear este otro ejemplo y digo así: todo cuadrado es cuadrilátero, ¿sí? Puedo decir alguna, ¿sí?, figura es cuadrado, ¿sí? Observen que esto que está acá es esto. Me dice que se va a dar el tránsito lógico. Yo voy a inferir o deducir de estos dos lo que voy a escribir acá. ¿Por qué? Porque se da el tránsito lógico de estos dos conocimientos que yo ya los sé, que ya lo he adquirido y que lo reconozco como verdadero, a otro conocimiento que está implícitamente aquí, pero que ahora yo lo hago patente. Y voy a decir, por ejemplo, alguna figura es cuadrilátero, ¿sí? Este conocimiento que yo inferí, que yo deduje de estos dos, surge desde aquí. ¿Entienden? Eso implica el deducir y el inferir. Ahora bien, de esta definición de razonamiento, también vamos a extraer ¿qué cosa? Los elementos del razonamiento, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos del razonamiento? ¿O cuántos son? Los elementos del razonamiento son 5. El primer elemento del razonamiento, nosotros ya lo vimos cuando señalamos la materia y la forma, ¿sí? El primer elemento del razonamiento es la materia próxima, es decir, es mi juicio. El segundo elemento que posee el razonamiento, ¿sí? El segundo elemento que posee el razonamiento es la materia remota. Y en este caso sería el concepto, ¿sí? El tercer elemento, ¿sí?, es, vamos a decirlo así, un nexo lógico. ¿Se acuerdan? Cuando vimos juicio, dijimos que en el juicio mi mente tiene que poder relacionar dos conceptos. Pero mi mente, para poder relacionar dos conceptos, necesita ¿de quién? Del verbo. Necesita del verbo. ¿Por qué? Porque la presencia del verbo me permite relacionar dos conceptos y de esa manera yo estoy afirmando. Ahora, en el razonamiento, este tercer elemento es lo que me indica que yo estoy en presencia de un razonamiento. Este tercer elemento, que es mi nexo lógico, nosotros le denominamos expresión hilativa. Nosotros lo vamos a expresar de esa manera, la expresión hilativa. Aquello que me indica que vos estás razonando es la expresión hilativa, que puede estar tácita o expresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo la puedo distinguir fácilmente cuando vos me estás hablando. Puede decir, eso. O puede ser que no la pueda distinguir, ¿por qué? Porque vos no expresaste, pero sí, al seguir lo que vos estás
elucubrando en tu pensamiento, puedo decir razonante. ¿Entienden? Por eso puede estar tácita o expresa y que ya lo vamos a ver enseguida. El cuarto elemento, ¿sí?, viene dado por ¿quién? Por las premisas, que tienen que ser ¿qué cosa? Mi antecedente, ¿sí? El quinto elemento que compone al razonamiento es mi conclusión, que sería mi consecuencia. En el orden del conocer, ¿sí?, en el orden del conocer tiene primacía el antecedente. ¿Por qué? Porque esto es lo que me permite llegar acá. Esto es mi antecedente que me permite llegar acá. ¿Sí? A partir de estos elementos, yo también voy a poder extraer otra cosa. Vamos a ver. A partir de esta definición, decimos que el razonamiento es un acto intelectual, es decir, es un acto mental que se da primero aquí. Vos lo que hablas, lo que decís, es lo que vos pensás. Entonces el razonamiento se da aquí. Por lo tanto, a partir de esta definición, nosotros tenemos que señalar que el razonamiento tiene que buscar una forma de expresión. ¿Y cuál es la forma de expresión del razonamiento? La argumentación. Ahora bien, esta argumentación dispone o tiene una estructura. Esta estructura va a jugar un papel muy importante los elementos del razonamiento. ¿Por qué? Porque en esta estructura de la argumentación, del razonamiento, yo voy a tener esta barra que estoy trazando, que se denomina relacionante de consecuencia. Observen ustedes que esa barra que estoy trazando aquí es esta que está acá. Esta barra es lo que me indica que vos lo que tenés aquí es un razonamiento. ¿Entienden? Esa barra es mi expresión y que esta barra se llama relacionante de consecuencia, ¿sí?, o conclusión. Lo que está arriba de mi barra son mis premisas, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, podés tener muchísimas premisas. ¿Estamos? Desde 1 hacia adelante. Y a la vez dijimos que las premisas son ¿qué cosa? Mi antecedente. ¿Por qué? Porque a partir de aquí yo voy a llegar aquí. Y aquí ¿quién aparece? La conclusión. Ahora, ¿se puede tener dos conclusiones? No. La conclusión es una. Podés tener, por decirlo así, infinitas premisas, pero la conclusión siempre tiene que ser una sola. ¿Entienden? El científico, cuando elabora las teorías científicas, bueno, a ver, revisa muchos casos, son las premisas los casos, pero la conclusión es una sola. ¿Entienden? ¿Comprenden? Eso es fundamental. Esta conclusión es mi consecuente, es aquello a lo que llegué a partir de esto que tengo. Por eso dijimos que el inferir y el deducir es el tránsito lógico, es el paso, por decirlo así más fácil, es el paso de aquello que conozco, de aquello que ya adquirí, de aquello que ya sé que es verdadero, a otro conocimiento, pero que está en los anteriores. ¿Entienden? Por eso tienen que tener en cuenta lo siguiente. Ahora,
¿Cómo yo en un ejercicio puedo distinguir estos elementos y esta estructura del razonamiento? ¿Sí? Y entonces es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este momento. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a plantear un ejercicio donde yo voy a unir, ¿sí? Voy a unir lo que acabamos de indicar. Por un lado, los elementos del razonamiento y por otro lado, la estructura del razonamiento. ¿Sí? Vamos a ver, tomemos aquel ejemplo. Dijimos, ¿no? Todo cuadrado, ¿sí?, es cuadrilátero. Alguna figura es cuadrado. Por lo tanto, ¿sí?, alguna figura es cuadrilátero. ¿Sí? Ahora, a mí me dan este ejercicio y me piden que distinga en este ejercicio la estructura del razonamiento y los elementos del razonamiento. ¿Sí? Entonces, comencemos con la estructura. Esto que está acá arriba es ¿qué cosa? Mis premisas. ¿Sí? Esto que está acá es mi conclusión. Y esta barra que he trazado es mi, vamos a decir, mi relacionante de consecuencia. ¿Sí? Observen que en este ejercicio he marcado la estructura del razonamiento. ¿Sí? He marcado la estructura del razonamiento, premisa, relacionante de consecuencia, conclusión. ¿Sí? Sabemos que mis premisas tienen que ser mi antecedente, aquello que me tiene que permitir llegar a este, que por lo tanto este es mi consecuente. Bueno, ahora se me pide que distinga esto que está aquí en este ejercicio. Se me pide que distinga estos elementos en este ejercicio. Y entonces, mi primer elemento dice que tiene que ser mi materia próxima, mi juicio. Entonces, vamos a ver. Mi primer elemento. ¿Quién es mi elemento? Mi materia próxima. ¿Y quién es mi materia próxima? El juicio. ¿Y quiénes son los juicios? Son estos. Entonces voy a escribir, por ejemplo, todo cuadrado es cuadrilátero. Y voy a escribir alguna figura, ¿sí?, es cuadrado. ¿Sí? Ahí está. El segundo elemento, ¿sí?, el segundo elemento tiene que ser mi materia remota. ¿Y quién es? Mi concepto. ¿Y cuáles son los conceptos que yo he usado en mi juicio? Por un lado, tengo cuadrado. Por otro lado, tengo figura. Y por otro lado, tengo cuadrilátero. ¿Sí? ¿Entienden? Esos son mis conceptos. Fíjense que tuve tres conceptos que me permitieron armar los juicios y que luego, a partir de estos dos, llegué aquí. ¿Estamos? Ahora, mi tercer elemento tiene que ser, ¿qué cosa mi tercer elemento? ¿Sí? Mi tercer elemento es mi expresión hilativa. ¿Sí? Es lo que me indica que yo estoy en presencia de un razonamiento. Y en este caso, ¿quién es la expresión hilativa? La
relacionante de consecuencia. ¿Sí? Es la relacionante de consecuencia, la barra que está ahí. Ahora, mi quinto elemento, ¿sí? Mi cuarto elemento. ¿Quién era mi cuarto elemento? Las premisas. ¿Y cuál era la premisa? Esto que está aquí. Entonces voy a escribir, así como escribí aquí, voy a escribir, ¿por qué? Porque las premisas son ¿quiénes? Los juicios. ¿Estamos? Entonces voy a escribir lo mismo. Todo cuadrado es cuadrilátero. Alguna figura, ¿sí?, es cuadrada. Y el quinto elemento, mi quinto elemento, ¿es quién? Mi conclusión. Que en este caso sería esto que está acá. Alguna figura es cuadrilátero. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces acá he puesto en práctica aquello que era teoría. Esta teoría de los elementos y esta teoría de la estructura ahora la he aplicado en un ejercicio completo. Ahora, ¿qué pasa si me dan un ejercicio de matemática? ¿Sí? ¿Qué sucede si me dan un ejercicio de matemática? Un ejercicio de matemática puede ser un razonamiento, sí. ¿Puedo distinguir en un ejercicio de matemática la estructura del razonamiento y los elementos del razonamiento? Sí, lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces veamos lo siguiente. Para que ustedes puedan darse cuenta de eso, hagamos un ejercicio, ¿sí? Y tomemos el siguiente ejemplo, ¿sí? Me dice, indique cuál es el número equivocado en la secuenciación. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿sí?, es indicar, marcar cuál es el número equivocado en la secuenciación. Y en la secuenciación me da 1, 2, 4, 7, 11, 16, 23 y 29. Observen que este es mi último número. Aquí ahora voy a distinguir aquello que está allá. Yo tengo que saber que de aquí hasta aquí, estos van a ser mis antecedentes, es decir, mis premisas. Este es mi consecuente, es decir, mi conclusión. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer acá es razonar mi ejercicio. Lo primero que voy a hacer es plantear cómo hizo la secuenciación. Entonces yo lo voy a plantear teniendo en cuenta la estructura del razonamiento. Observen, la secuenciación de 1, tengo que llegar a 2, a 4, a 7, a 11, a 23 y a 29. Yo para este 1, para llegar a 2, he sumado 1 y luego he llegado a 2. Pero ahora tengo que llegar a ¿quién? A 4. Por lo tanto, a este 2 le tuve que haber sumado otro 2 que me permita llegar a 4. A este 4 que me permita llegar a 7, le he sumado 3. A este 7 que me permita llegar ahora a 11, le he sumado 4. Y ahora a este 11, para llegar a ¿quién? A 16, le tuve que haber sumado 5. Y al 16,
Para tener que llegar al 23, le tuve que haber sumado ¿cuánto? Pero acá es donde, recuerde que la consigna es indicar cuál era el número equivocado y en la conclusión el número final es 29. Y acá, entonces, al resultado de este, que era 23, pero observen la secuenciación de acá. Por lo tanto, acá, ¿cuánto tuve que haber supuesto? Si acá 1, 2, 3, 4, acá 6. Entonces, el número equivocado era este. ¿Por qué? Porque es 22. Y 22 más 7, llegamos al 29. Acá es razonado. ¿Sí? Observen que esto que he planteado serían mis premisas. Y esto, mi conclusión. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, de esa manera he planteado el ejercicio. Ahora, me pide que distinga los elementos como lo hicimos hace rato con el ejercicio anterior. ¿Cuáles serían los elementos? Recordemos que el razonamiento tiene en total 5 elementos. Mi primer elemento tiene que ser mi materia próxima. ¿Y quién es mi materia próxima? El juicio. Entonces, mi primer elemento sería colocar así: 1 más 1 igual a 2. ¿Sí? 2 más 2 igual a 4. ¿Sí? Después, 4 más 3 igual a 7. Después, 7 más 4 igual a 11. Después, 11 más 5 igual a 16. Y por último, el que está equivocado, 16 más 6 igual a 22. Ahí está mi materia próxima. ¿Sí? El segundo elemento, mi materia remota, que es ¿quién? El concepto. Y en este caso voy a colocar los números así solitos. 1, 2, 4, 7, 11, 16, ¿sí? 23, 29. Así solito. Porque ahí estoy señalando nada más. ¿Sí? El tercer elemento, dijimos que tiene que ser la expresión ilativa. Aquello que me indica que estoy o que debo razonar. Y en este caso es la consigna. La consigna del ejercicio es lo que me indica que debo razonar. Mi cuarto elemento, las premisas, que serían, bueno, estas que están acá. Y mi quinto elemento sería mi conclusión, que sería lo que hemos marcado aquí. Es decir, 22 más 7 igual a 22.